¿Qué tal, mi hermano? Buenos días, el pastor Mario Romero de Unidad Cristiana en Verdad te saluda. Buen día, buena tarde, buena noche. Aquí estamos para platicar. ¿Te gustan las películas policíacas? A mí me gustan mucho, la verdad. La verdad no me gustan tanto la de tanta balacera, ¿no? Ya últimamente se oye, ya las balas no les hace nada a nadie, ¿no? Pueden traer 20,000 chalecos antibalas o sin chalecos antibalas. Las balas no les hace nada, son bien audaces ahora los actores, ¿no? Con sus personajes tiran un montón de balas y de calibres diferentes y bueno, son ficción todo ese rollo. Bueno, pero nunca te ha tocado ver cuando dicen ellos, cuando un detective, un policía toma detenido a una persona por sospechosa, le dice, tiene derecho, le empieza a decir un reglamento que tiene que pronunciarle al que detiene y le dice, tiene derecho a guardar silencio. Toda palabra que usted hable puede ser, tenga cuidado de toda palabra que usted hable porque puede ser usada en su contra, ¿no? Inmediatamente te están diciendo guarda silencio porque todo lo que hables puede ser usado en tu contra. Y eso lo dicen cuando te detienen porque quizás puedan ser juzgadas esas personas y utilizar lo que haya hablado y resulta en su contra. ¿Por qué se lo dicen? Porque pues cuando hay una detención, pues el carácter de uno no está muy sedita, ¿no? Empieza un poco de incomodidad, rebeldía, inconformidad y puede empezar a hablar uno incoherencias cuando está pasando por una situación grave, difícil, extraña y pues en respuesta o reacción pues puede decir una palabra que no está conectada la lengua con la mente, ¿no? O con una sabiduría de lo alto. Yo te quiero hablar de algo varios interesante, pero te voy a tener que leer varios textos. Si me puedes tener paciencia para leer varios textos. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Dice, siempre lo que hablemos sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No sé si te gusta cocinar, a mí yo casi no se me da el cocinar, pero sí he aprendido que la función de la sal es sazonar, darle un sabor agradable. Ahorita con la cuestión de la medicina, diabetes, corazón y todo ese rollo, pues hay algunos médicos que te dicen que no uses mucha sal, pero otros dicen que no tiene nada mala la sal, utilizarla. Bueno, sigue la sugerencia de tu médico. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros hablemos, que nuestras palabras, Colosenses 4:6, que nuestras palabras siempre sean con gracia, con gracia. La verdad hay gente que tiene la sangre pesadita, ¿no? Y la que tiene sangre pesadita, pues, híjole, pues ya me entiendes tú. Pero sobre todo, pues dice Pablo, dice, hay que hablar siempre con gracia cuando nos conduzcamos a otras personas, que sea sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Es decir, tenemos que guardar nuestro temperamento, nuestra conducta y hablar con mucho discernimiento, mucha madurez. La Biblia dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Ahorita por el Face, pues mucha gente habla sin conectar la mente con el Espíritu Santo y pues algunos dicen muchas incoherencias, ¿no? Pero sí debemos de guardar silencio cuando no va a ser de provecho lo que queremos hablar. La Biblia dice que el necio, aun cuando guarda silencio, parece sabio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha palabra, hablar con gracia, con sazonada para saber cómo responder, no violentarnos al contestar, y tener mucho cuidado aunque tengamos coraje, mejor cállate, guarda silencio. No nos gusta que nos callen, bueno, Dios te dice guarda silencio antes de decir una palabra incoherente. Y Filipenses capítulo 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. La palabra corrompida, que no salga ninguna palabra corrompida. Corrompida quiere decir alterar, que altere, que eche a perder. Ninguna palabra que eche a perder una relación, que dañe o pudra relaciones, o que tenga la intención de pervertir
o deteriorar. Entonces, el apóstol Pablo dice, ninguna palabra que vaya a deteriorar, destruir, alterar relaciones, ¿no?, o actos salga de nuestra boca. Nada que destruya. Las palabras de nosotros deben de ser, como lo sigue diciendo, es necesario que nuestras palabras, nuestras bocas sean para edificar. Tú debes de permitir que cada gente tome su decisión. Tú no puedes forzarla a que piense igual que tú, pero sí podemos llegar a invitar a pensar igual como el Espíritu Santo nos invita en las Escrituras. Eso sí podemos hacer, estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos edificar una vida, pues tenemos que conducirla a que piense como el Espíritu Santo de Dios nos diga. Jesucristo dijo, mas yo digo en Mateo 12, verso 36, mas yo digo que toda palabra mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús dijo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, se darán cuenta. Ociosa quiere decir inútil. Cualquier palabra inútil, sin fruto, sin provecho, sin sustancia, era lo que se refería a Jesús. Cualquier palabra inútil, sin sustancia, sin provecho, de esa vas a dar cuenta en el día del juicio. Entonces, para nosotros, para poder hablar sinceramente, nuestra carne puede hablar mucho. En la naturaleza de nuestra carne, pues, si vemos en el Nuevo Testamento, había contiendas en las iglesias, en las cartas, dice el apóstol Pablo, dice, no airaos, pero no pequéis, no deis lugar al enojo. Y empieza a decir que tengamos buenas relaciones, era el consejo de él. Y en una parte, en Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice, en esto pensar, en todo lo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre. Y la Biblia dice que de todo lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros empezamos a pensar cosas correctas, cosas honestas, cosas justas, cosas puras, de acuerdo a la voluntad de Dios, pues de eso vamos a hablar, ¿no? A lo mejor pues nos conectamos más con chismes, nos conectamos más con la carne, con los deseos de la carne, quizás somos más guiados por la carne que por el espíritu y decimos cosas que lastimamos o dañamos. Es importante conectar la lengua con la mente y la mente con el Espíritu Santo, ¿no? No podemos, acuérdate que la lengua nos dice en la Biblia que puede encender un grande bosque, ¿no? Un pequeño instrumento mueve un pequeño instrumento, puede encender un grande bosque. Así que si dice también Santiago que si tú dominas la lengua, has llegado a ser un varón perfecto. Entonces, ahorita pues ya no se usa mucho la lengua de hablar, se textea, se mandan mensajes dolientes, ya no lo dices con la lengua, ahora escribes, pero también algo muy pesado que puede resultar que cuando nosotros hablamos, las palabras que hablamos tienen tonos, tienen sonidos, tienen expresiones, y a lo mejor en veces hablas y el tono de tu palabra es muy pesadita, muy hiriente, que cuando escribes no es igual, no sale ese sonido, no sale ese tono, pero cuando hablamos salen sonidos, salen tonos, podemos herir, lastimar, dañar, marcar, por el tono que ya hemos empleado para hablar. Puede ser la misma palabra, pero la forma como la dijiste, siempre se inician las discusiones, es que en la forma como lo dices, ese es el problema, la forma como lo dices, a veces se te reclama eso. Cuando escribes, sí, pero no salen ni se desplazan esos sentimientos, pero también al escribir puedes decir cosas que no son del espíritu. Yo te pido que todo lo que vayas a hablar, escribir por Facebook, Twitter, Instagram o las redes, un video, lo conectes con la mente con el Espíritu Santo y que pues como dijo el detective, ¿no? Se tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que hables puede ser usado en tu contra. Así que, bueno, tengamos cuidado. Y pues delante de Dios un día estaremos allá. Y ¿por qué no edificar a las personas? Hablar, bendecir a las personas, edificar, construir, ayudar, motivar, inspirar. Yo creo que eso es lo que Jesús hacía.
Jesús alentaba a sus discípulos, los motivaba, los inspiraba, les daba confianza, platicaba con ellos. No veo que haya discutido, solamente cuando Pedro le dice, no vayas para aquel lugar, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero regularmente, pues siempre era edificar, palabra que edificaba, construía. Esas palabras de salir de nuestra boca. Cuida tu lengua, no destruyas tu casa, tu hogar. Si va a salir algo que no conviene y vas a crear un conflicto muy terrible, mejor quédate callado, aunque te duela quedarte callado. Así que Dios te bendiga, nos vemos pronto y que nos siga hablando el Espíritu Santo. A mí también me habla.